Para gloria de nuestro Señor. Bueno, hermano, hoy es martes y sabemos que hoy es culto de oración, de alabanza, de júbilo. Amén. Nos dice la Biblia que donde estamos juntos, ahí llegará el Señor, bendición y vida eterna. Pero si estamos juntos en armonía, en el Espíritu Santo, todo en el mismo, porque todos tenemos al mismo Padre, el mismo Espíritu, la misma fe, hermano. Entonces, juntos en armonía, como dice en Salmo 133, y ahí enviará Jehová bendición y vida eterna. En nuestros corazones Dios envía eso. Y hoy tengo que hablar un poco sobre algo que es todo, hermano, el amor de Dios. Si Dios no nos amaría, ese tarde no sería posible. Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Y quiero leerle un poco unos versículos sobre el amor de Dios, porque hermano, el amor de Dios es la esencia de Dios. Y vamos a ver aquí en la escritura, en Primera de Juan capítulo 4. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 nos dice: amados, amémonos uno a otro, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no aunque nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en provisión por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Que el amor es de Dios y que Dios es amor. Que Dios es amor. ¿Y cómo se mostró el amor? Que Dios envió a su Hijo por nosotros. ¿Y cómo se muestra el amor? Que Dios nos amó primero. No es que Él envió a su Hijo por algunos que lo amaban a Él y que lo obedecía y lo servía. No, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz y comprarlo por su sangre hacia los que no amaba a Dios, era rebelde con Dios, desobedecía a Dios y odiaba a Dios y maldecía a Dios. Hacia esa persona, y así es como se muestra el amor de Dios, no humano. El amor de Dios no es condicionado, no es basado en una condición. Si me das, te doy. Si me amas, te amo. Si me sigues, te sigo. Si me tratas bien, te trato bien. Si Dios haría así con nosotros y actuaba según su justicia, aunque sabemos que Dios nos justificó a través de la sangre de Cristo que murió en la cruz por nosotros, porque Dios es justo. Hermano, algo tenemos que entender, que no hay incompatibilidad en el carácter de Dios. Es decirlo, el amor no es incompatible con la justicia, con la santidad, incluso con la ira de Dios. No hay contradicción en el carácter de Dios, es decirlo, no hay conflicto en el carácter de Dios. Dios no es todo amor, pero deja de ser justo. No es así como nos enseña la Escritura. Dios es amor y todo lo que hace, lo hace con amor. Y Dios es justo y todo lo que hace justamente, hace con justicia, con rectitud y según la verdad. Es completo, Dios es perfecto. Entonces no hay conflicto entre el amor de Dios y la justicia de Dios, la santidad de Dios, la verdad de Dios y la ira de Dios, lo dice la Escritura. Porque un ser que ama, hermano, cuando ve la maldad, debe de airarse. Si no, no hay amor. Por ejemplo, si yo veo un niño que alguien lo maltrata, si amo a los hijos, debe de producir ira a mí. Imagínense que veo maltratando a un niño.
en todos los modos. Y no siento nada, lo veo, digo, yo soy amor y no puedo, ¿no? No significa que el pecado del ser humano produce ira en Dios, pero Dios, por ser completo y perfecto en armonía, no nos da según lo merecemos, más a nosotros, a los cristianos, porque dice, amados, amémonos uno a otro, porque el amor es de Dios. Todo aquello que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, Dios es perfecto. Y el amor, hermano, no es una emoción pasajera, un instinto, es mucho más que eso. Es una decisión que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos amó con amor eterno, aunque nosotros no merecía ser perdonado y amado por Dios, porque según la Biblia, cuando no estaban en Cristo, en toda nuestra forma de pensar, en lo que somos, éramos enemigos de Dios. Es decirlo, no amaba a Dios. Mas Dios, a pesar de todo eso, nos amó, y tanto nos amó, como nos dice aquí, que entregó a su Hijo. Dice aquí en 10. En 9, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así es como Dios demostró que nos ama, porque Dios es justo, lo he dicho muchas veces, y la paga de pecado es muerte, como dice la Escritura. Y después dice, en eso consiste el amor, en eso, así es como se muestra, así es como Dios nos amó, no que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no amamos a Dios, porque la carne es enemistad con Dios, eso, la naturaleza caída no ama a la persona de Dios y no lo puede amar. Lo dice en Romanos, dice aquí, en que Él nos amó a nosotros, el que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y después nos dice, amados, si Dios nos ha amado así es como se mostró el amor de Dios hacia nosotros. Nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Así es como Dios mostró, como dice Juan 3:16, de tal manera, así es como Dios muestra, de tal manera amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted se imagina algo, entregar a su Hijo por el que le odia, por el que le maldice, le critica, que el que no le soporta y ni lo quiere ver, y que usted sea capaz de entregar a su Hijo por Dios? ¿Se imagina eso? Porque si hablamos solo de palabra, pero cuando tenemos que tratar y perdonar, entonces vemos cómo es el amor de Dios. Cuando alguien te hace un daño, un mal, y viene y quiero vengarme, es cuando yo tengo que decidir a perdonar, amar, tener compasión por mi prójimo, porque es así como es el amor de Dios. Y ahí veo cómo es el amor, porque es fácil de hablar, pero ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que llevarlo a la práctica, hermano, porque así es como Dios nos amó. Mira, vaya conmigo en 1 Corintios capítulo 13. La importancia del amor, todo lo que hagamos, hermano, que sea por amor. Porque si hoy venimos aquí y no hay amor, de nada nos sirve. Es pérdida de tiempo, perdemos el tiempo, nada más, no obtenemos nada. No hay ningún beneficio ni para tu corazón, ni para los demás, ni en el reino de Dios. Porque Dios lo que quiere de nosotros es que todo lo que hagamos, que lo hagamos por amor. Primeramente, por amor a su nombre. Y después por amor al prójimo. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Porque mira como dice aquí en Corintios. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que detiene. Si tuviese profecías, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Hermano, darse cuenta, dice, conozco toda la ciencia del mundo, y tengo tanta fe en Dios que soy capaz de mover montes, pero si no hay amor, ¿qué dice? Nada, no me sirve, nada soy, porque Dios es amor. ¿Por qué es así, hermano? Porque Dios es amor por esencia. Y sigue diciendo aquí,
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se da cuenta? Que si no hacemos, aquí la Escritura nos enseña claro, si no hacemos por amor todo lo que hacemos, primeramente por amor a Dios y por amor al prójimo, de nada nos sirve. Pero ¿cómo es posible entregar algo al prójimo? Sí, se puede entregar algo por vanagloria, por mostrar a los demás que soy buena persona. Yo puedo tratar personas bien para que los demás me hable de bien, por ejemplo, porque la carne es así y no es amor en la realidad. Entonces puedo hacer cualquier cosa en este mundo, hablando, predicando el Evangelio, que vaya y que predique el Evangelio y que muera por predicar el Evangelio, pero si no lo hago con amor, de nada me sirve y nada soy. No soy mejor que uno que nunca predicó el Evangelio. No soy mejor que uno que maldice todos los días a Dios, si no lo hago con amor. Que dice, nada soy, hermano, dice, nada soy. Como si no existiría. Porque el Evangelio se puede predicar también por orgullo, por maldad. Puede predicarlo, el Evangelio se puede predicar de muchas formas, pero primeramente el Evangelio, el impulso que nos lleva a predicar el Evangelio es porque Él nos amó primero y porque amamos al prójimo y queremos transmitir el mensaje de salvación, porque amamos a Cristo, amamos a Dios y amamos al prójimo, amamos al que se pierde y predicamos el Evangelio. No es por obtener una ganancia, no es egocentrismo, no soy impulsado por el orgullo o no soy impulsado por la maldad a condenar a los demás. Tú vas a ir en el infierno impulsado por la carne, por la maldad. No es ese el Evangelio, sino que el impulso del Evangelio es el amor. Porque si no lo hago con amor, haga lo que haga, como dice aquí, nada soy, hermano. Por eso es muy importante. Yo presento ahora la reunión, predico aquí en la iglesia, pero si no lo hago por amor, nada soy. Nada, no me sirve para nada. El que está ahí todos los días en los bares, bebiendo, comiendo, viviendo por ahí, no soy mejor que él. Es decir, de nada me sirve porque nadie es mejor. Si lo que somos, algo somos por la gracia de Dios, que lo entendamos bien. No somos superiores, no somos angelitos que llevamos alas y no tocamos alguna vez el suelo. No, hermano, todos somos pecadores y por la gracia de Dios somos salvos. Porque vemos, como dice la Escritura, que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Significa que somos pecadores y es así como Dios mostró el amor hacia nosotros. Y dice aquí, ahora vemos las características del amor. El amor ágape de Dios. Mira cómo nos dice, el amor es sufrido. Otra traducción dice, el amor es paciente. Es decir, el amor aguanta, tiene paciencia, es sufrido. Perdona, es misericordioso. El amor aguanta, tiene paciencia. Imagínense, hermano, nosotros que estamos en Cristo. Después, imagínense a Dios pensar así. Y ahora nosotros muchas veces pecamos y lo reconocemos todos nosotros y muchas veces hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Imagínense a Dios pensar, después que entregué a mi hijo por él, después que lo perdoné, tuvo misericordia con él, y ellos hace eso, voy por él. Y Dios nos enseña en la Escritura que tiene paciencia, y paciencia, y paciencia, y paciencia, y yo lo veo en mi vida. Estoy seguro que Dios tiene paciencia conmigo, y yo no tengo esa paciencia que Dios tiene conmigo. Estoy creciendo en eso. Ojalá pudiera tener la paciencia perfecta de Dios, pero ¿cómo es el amor? Paciencia es amor, tener paciencia con los demás, perdonar a los demás, entender a los demás, tener compasión con los demás. Entonces dice aquí que el amor es sufrido, ¿ves? No es una emoción pasajera, hermano. No es que te amo porque me amas, te doy porque me das. No, es muy diferente. Decido y tengo paciencia contigo. Dice el amor, así el amor es sufrido, es benigno, hay bondad, hay paciencia, hay bondad, hay misericordia en mi vida. Es así como es el amor de Dios. Dios es benigno, Dios es bueno con nosotros, porque si Dios no tendría bondad, ¡ay de nosotros! Imagínense a Dios como el ser humano, iba por nosotros porque Él es todopoderoso. Hermano, Dios dice, corazones parados y todo ser humano muere al instante. Y Dios tiene poder a terminar con todos nosotros y hacer otra creación. No depende de nosotros, no nos necesita, Él está por encima de todo eso.
Y no puede destruir totalmente y hacer todo de nuevo. Pero Dios tiene paciencia y bondad con cada uno de nosotros y con el ser humano. Esa es la realidad. Dios es Dios, no es un ser humano. Es benigno. El amor no tiene envidia, ¿eh? Hermano, cuando tú ves que a alguien le va bien, bendícelo. No tenga envidia, porque envidia produce amargura, odio. Después, cuando una persona tiene envidia con los demás, lo critica. ¿Por qué tienes envidia? Porque codicias. Dice la Biblia, no codiciarás nada de tu hermano. No tenga envidia, hermano, porque no te hace mejor, la envidia te hace peor. Cada uno le da a Dios según él quiere, y a uno puede ser que se esforzó más. Tiene que examinar la vida de cada uno para ver por qué tiene o menos tiene. Entonces, si tienes amor, hablando entre nosotros como hermanos, no tenga envidia. Cuando alguien ve que le va bien a su familia, le va bien en su trabajo, se compra una casa, se compra un coche, ora por él, bendícelo, gózate con él, sea agradecido en tu corazón porque le va bien. Porque es así como es el amor de Dios. Así es como Dios es en su esencia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no es, aquí estoy yo hago más que todos, soy ansioso, soberbio, con orgullo, yo valgo más que todo. No, hermano. El amor tiene respeto al prójimo. Respeta al prójimo. Honra al prójimo más que nosotros hemos hecho a imagen de Dios, y más que la Biblia dice, porque si Dios me engendró a mí, te engendró a ti, y somos hijos de Dios, ¿cómo no respetarte si Dios te amó tanto en cuanto entregó a su Hijo por ti? Entonces así es como debo de amarte, como Dios te amó también, respetarte y honrarte, y tener paciencia, misericordia, compasión contigo. Es el amor de Dios, es así. Dice la Biblia, que así verá el mundo que somos diferentes, que somos de Dios, por el amor que hay entre nosotros. Y ahora vemos cómo es el amor. Si hay envidia, si hay orgullo, si hay soberbia, si hay falta de paciencia, falta de misericordia, entonces no hay amor. Porque mira, hermano, el mundo enseña el amor, un abracito, y en general vive una sociedad donde el amado siempre es la víctima. Si eres víctima, todos te aman. Si sufres una enfermedad o alguien te trató mal, y siempre tendemos a amar de esa forma, emocionalmente solo. No digo que no hay que amar a lo que sufre o que fue víctima de algo, pero vive una sociedad de victimismo donde solo la víctima merece ser amada. Pero al que te maldice, dice la Biblia, hay que amarlo. Y no es víctima. Al que es rico le va bien y anda imagínense que yo vengo a la iglesia, me va bien, tengo dinero, me pongo un cordón de oro grandecito y vengo y ando, y usted ve en mí como una soberbia. Y Dios sabe que te dice que hay que corregirme, exhortarme y amarme, tener paciencia conmigo, misericordia conmigo, por como Él lo tuvo contigo. Pero si soy una víctima, es más fácil de amar, porque vivimos en una sociedad de victimismo donde la víctima merece ser amada, a los demás no. Pero Dios no nos enseña así el amor. Entonces, que no haya jactancia en nuestros corazones, que no nos envanecemos. Es decir, el conocimiento dice envanece. ¿Por qué envanece? Cuando nosotros no dependemos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, cuando no hay dependencia. Cuando leo la Biblia y eso me envanece, ese es porque no estoy bien con Dios. No oro, no tengo comunión con Dios, no aplico la palabra de Dios en mi corazón, porque ¿por qué tengo yo que jactarme, dice la Escritura, si lo que recibo, todo lo que tengo es recibido de Dios? Toda la vida, todo, el conocimiento es por el Espíritu Santo, la palabra, el mensaje es de Dios, todo es de Dios. Entonces no debería de envanecerme. Si me envanezco es porque no tengo una relación correcta con Dios. Porque la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermano, el conocimiento es necesario. Todos tenemos que leer la Biblia y conocer. Y cuanto más conoces y aplica, bienaventurado serás. Pero el conocimiento envanece cuando nosotros no estamos bien con Dios. Cuando vamos por la carne, cuando no oramos, cuando no hay dependencia de Dios. Entonces, y hay muchas formas que uno se puede envanecer, porque le va bien por la vida, porque tiene un buen negocio, porque tiene un buen trabajo, y así se puede ser jactancioso, envanecido, prepotente, verse por encima de los demás, no ver la misericordia a la mano de Dios en su vida, porque todo lo que tiene lo obteniste porque Dios te dio sabiduría, porque Dios te dio el poder, como le dice Dios al pueblo de Israel. No olvidéis, le dice Dios,
porque haráis casa, tendráis animales, campo, de todo. Pero no te olvides que el Señor Jehová tu Dios te dio el poder para hacerlo. Entonces, así que nosotros podemos que nos vaya bien por la vida. Y la carne tiende a sentirse superior. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué tengo más cosas? Porque soy inteligente, porque sé llevar las cosas. ¿Sabe por qué? Porque me esfuerzo. Y así no vamos a envanecernos y podemos despreciar a los demás. Si te esfuerzas y te va bien, dale gloria a Dios y gracias a Dios. Pero no te envanezcas para tratar mal a tu hermano y mirarlo de aquí, hermano. Porque sabe que Dios tiene la muerte para enseñarnos que todos vamos a la tumba. Tanto rico, tanto pobre, tanto inteligente, menos inteligente, más alto, menos alto, más guapo. A todos vamos para allá. Amén. Y Dios nos iguala a través de la tumba. Porque somos todos hechos a imagen de Dios. Entonces el amor, hermano, es el amor de Dios no hace. Dice aquí, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Cuidado, una sociedad muy egocéntrica que vivimos, el yo está siempre en el centro. Yo merezco, yo soy, solo yo, en todas las áreas. Y todo lo que hago es para mí. Yo quiero ser feliz. Nunca lo serás. Más bienaventurado el que da que el que recibe. Nunca podrás ser feliz si buscas el yo. No busca primero lo tuyo, busca de tu hermano. Y lo va a ver como más bienaventurado de dar que recibir. Entonces no busca primero lo suyo. Dice aquí, no se irrita. ¿Por qué el amor no se irrita? Hay veces que lo irritamos, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis. El hombre cuando se pone rápido, nervioso, es porque es orgulloso, hermano. Lo tengo por experiencia propia y por ver a los demás. Nosotros nos enfadamos rápido porque somos muy orgullosos. No nos gusta que nos diga nadie nada. Y hay en nosotros un carácter que cuando y nos irritamos por cualquier cosa, nos irritamos. ¿Por qué? Porque nos ponemos en posición de Dios y nos irritamos. Pero la Biblia dice, no, el carácter del cristiano no debe de irritarse de esa forma. Y tenemos que crecer en eso. Aguantar, tener paciencia, ¿no? Misericordia, porque nos irritamos por el orgullo, por la carne. Porque pensamos que lo sabemos todos. No nos gusta cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos disciplina, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, entonces nos irritamos. Porque todos lo sabemos nosotros, damos un centro y cualquier cosa que me dices, ¿no? Ahora, no te digo que si vives sin pecado, cuando alguien te dice algo que es verdad, eso te irrita más. Y salta la carne, ¿sabes? Más dice el amor, si eres una persona que ama, no debe de ser así. Porque si Dios se irritaba por cualquier cosa, imagínate con el poder que tiene Dios. Ese le he dicho que no robe y está siguiendo, hasta me maldice, hasta dice que se hace la necesidad a mí. Fuera de aquí, mosca, vamos, porque Dios se irrita si te deja nuestro poder. No, si tendría un ser humano pecador ese poder, ya no había, creo que la raza humana había poco, había muy poco, pero Dios no es así, ¿sabes? Dios no es así, hermano. Gracias a Dios que Dios no es así. Dice aquí, no se irrita, no guarda rencor, que no guardamos rencor en nosotros. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dios no se goza de la injusticia, por eso cuando pecamos, hacemos injusticia, eso produce ira en Dios. Pero Dios es paciente, porque como he dicho, no hay conflicto en el carácter de Dios. Y ese ira no quita la paciencia de Dios. Desciende a Dios y Dios pierde el sentido común. No existe eso en Dios. Dios siempre hace las cosas según su carácter, que es completo. Sigue teniendo paciencia. Y cuando aplica su justicia, porque hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Y dice, aquí no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesará la lengua y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga entonces lo que es parte más cuando venga el perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Y aquí sigue terminando en 3, dice, y ahora permanece la fe, esperanza y el amor. Eso 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor permanece, hermano, porque Dios es amor. Entonces Dios es eterno. Él por naturaleza, es lo que leemos aquí, el amor ágape de Dios, así es como es Dios, la característica de Dios es así. Entonces Dios, esas cosas permanecen eternamente. ¿Qué? Paciencia, la compasión,
la misericordia, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Si lo que pone aquí en la Escritura sobre cómo es el amor, permanece para siempre, porque así es como Dios es. Así es como Dios es. Entonces, que aprendamos, como lo dice en Efesios capítulo 5, que como hijos amados, que imitemos a Dios. Como Cristo dice ahí en la Escritura, que sufrió por nosotros y se entregó a Dios un sacrificio, olor fragante a Dios. Se entregó, se sacrificó, porque Él no buscó lo suyo, hermano. Él no buscó lo suyo, nos amó y se entregó por nosotros. Y Dios no buscó lo suyo, entregó a su Hijo por nosotros, porque Él nos amó. Él nos amó, nos perdonó y nos ama y tiene una paciencia con nosotros tremenda, créelo, que no puedo entender cómo Dios tiene tanta paciencia. Yo tengo que aprender como hijo de Dios, tengo que aprender a ser paciente como Él es paciente, misericordioso, justo, recto, y andar como... Voy a leerle una parte más de la Escritura y acabo, y después me digo. En Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 38 nos dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiere ponerte a pleitos y quitará la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pide, dale. Y al que te quiere tomar de ti prestado, no se rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero mira lo que dice aquí el Señor. Pero yo os digo, es decir, Dios encarnado, el camino, la verdad y la vida, viene entre nosotros y dice, pero yo les digo. Y ahora mira lo que nos dice: amar a vuestros enemigos, el amor de Dios. Porque como he dicho, en eso se mostró el amor, que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Es así como Dios mostró el amor hacia nosotros, que entregó a su Hijo como nosotros lo amamos. Como dice ahí en Juan, si bendecir a los que os maldice, haces bien a los que aborrece, y orar por los que os ultraje o os persiguen. Y mira lo que nos dice, muy importante, dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Para que sea como Dios. El amor de Dios es así, perdonador, compasivo, no es conflictivo, no es, hermano, créeme, serio. Como vive el ser humano contrario totalmente a Dios, si Dios no sería así, no existiría más la raza humana. Y mira cómo sigue diciendo y termino. Dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a lo que se ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? ¿No hace lo mismo publicano? Representa a los pecadores o que no conoce a Dios. Hermano, yo por experiencia, a los que me ayuda y me hace bien, me trata bien y me habla de bien y me da la palmecita, no me esfuerzo nunca más. Eso voy de lujo. Pero cuando alguien me critica, cuando alguien me hace un daño, y ahí empieza la lucha dentro de mí. Y ahí cuando tengo que decidir, lo perdono, lo amo porque Cristo lo amó. Perdonaos uno a otro como Dios lo perdona a vosotros en Cristo Jesús. Porque instintivamente solo tengo impulsos para amar al que me trata bien. Al que me da, al que me trata, al que me ama de bien. Eso es el impulso de la carne. Más nosotros, como le he dicho, el amor no es una emoción pasajera. A nosotros tenemos que decidir amar como Dios ama. Dice, ¿no hace también lo mismo los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos. Y saludáis a vuestros hermanos solamente. ¿Qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hermano. Entonces vemos el amor de Dios. Si leemos un poquito que Dios nos amó, nos perdonó, tiene paciencia con nosotros, tiene misericordia con nosotros. Y eso no va en conflicto con el carácter de Dios. Dios quiere ser justo, Dios es perfecto, su santidad es perfecta. Ama la justicia, ama la verdad. Él no se corrompe, Él no es niebla, Él no se goza de la injusticia, Él no se goza cuando ve una violación, cuando ve que alguien maltrata a una persona. No se puede gozar porque Dios es amor. Pero a los que ha hecho eso, Dios entregó a su Hijo una cruz
para morir por sus pecados, y si ellos se arrepienten, Dios lo perdona, porque su amor sobrepasa nuestro entendimiento, hermanos. Es sobre más que nosotros pensamos. Y créeme que entendemos poquito todavía del amor de Dios, por eso buscamos poco. Cuanto más entendemos y experimentamos el amor de Dios, más podemos nosotros amar. Y decide perdonar, amar y tener misericordia y paciencia con tu hermano y con todo ser humano, hermano. Que así es como Dios es. Entonces, que oremos, que Dios nos ayude, nos capacite y que tengamos el deseo de amar como Dios ama en ese tarde. Señor, te damos gracias por ese tarde, Señor. Y lo decimos a boca llena, Señor, que estamos aquí presentes. Y tu amor está con nosotros, que tu palabra nos dice, porque tú estás con nosotros hasta los fines de los siglos, dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese tarde, Señor, por amarnos, bendecirnos, perdonarnos, tener paciencia con nosotros. Ayúdanos, Señor, que somos pecadores y débiles, a amar, Señor, como tú amas, a ser hijos tuyos y mostrar el amor de Dios en nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.